Y este mes que viene, nosotros los que estamos aquí y varias iglesias de la isla, vamos a estar celebrando el mes de la Biblia. Quiero compartir algo al respecto sobre qué es la Biblia y qué significa para mí la palabra del Señor, y espero que pueda quedar en nuestros corazones. Vamos a usar pues un acróstico para esto. Y la palabra Biblia sorprendentemente no está en la Biblia. Hay muchas cosas que a veces queremos, pero no están en la Biblia, pero no quiere decir que no son bíblicas. La palabra Biblia, al igual que la palabra Trinidad, la palabra omnisciencia, no está en la Biblia, pero Dios es omnisciente porque todo lo sabe. Eso significa la palabra omnisciencia. Y Trinidad quiere decir que hay un solo Dios, pero que existe en tres personas, se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la palabra no está, pero la enseñanza de la Trinidad sí está. La palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Lo más cercano son dos pasajes que hay en el libro de Daniel, que hay un pasaje y en Apocalipsis hay otro. Por ejemplo, en Apocalipsis se habla del libro de la redención como un libro grande, y en Apocalipsis 10:2 también se menciona acerca de un librito. Bibliadikon dice el griego, es una palabra que usa en diminutivo, pero la palabra Biblia está en plural, quiere decir libro o los libros en plural, porque el libro es singular, pero en realidad significa libros. En otras palabras, es como, por ejemplo, ustedes ven una biblioteca, no tiene un libro, ¿tiene qué? Libros. Así es, la palabra Biblia está en plural y significa biblioteca o libros en plural. Este pasaje que vamos a leer es lo más cercano que hay al término Biblia. Versículos 1 y 2. Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Estamos hablando del 536 más o menos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. 70 años iban a durar esclavos, y Daniel consultó a los libros, en plural, acuérdense. ¿Y qué libros en plural? Es la Biblia. Recuerden que Biblia es ¿qué? Libros, es una biblioteca de libros. Así que Daniel era alguien que consultaba siempre a los libros. Por eso nosotros siempre tenemos que andar ¿con qué? Con nuestra Biblia. En todos estos eventos que vienen, por ejemplo, aprovecho a decir, tenemos 5 eventos que se van a realizar, y estos primeros 2 se nos han invitado a que vayamos con nuestra Biblia en mano. En el primer evento, que es el izamiento de la bandera, que es el día viernes primero a las 7 de la noche allá en el Palacio Municipal, lleven su Biblia. Estemos ¿cómo se llama? Sintámonos dignos, sintámonos, no usa la palabra orgullosa, usa la palabra, ¿cómo le podemos decir? Sintámonos, ¿cómo? Honrados, gracias Carlos, esa palabra. Sintámonos honrados de llevar nuestra Biblia. No tengamos vergüenza de llevar nuestra Biblia. Y les voy a decir por qué, porque los malos no tienen vergüenza de mostrar lo que son. ¿Sí? Y nosotros no tenemos vergüenza de proclamarle a todo el mundo de que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Así que llevemos nuestra Biblia, todos con nuestra Biblia. Vamos a ir a proclamar el mensaje del Evangelio. Yo quiero decirles esto, hermano. Este mes que viene, de agosto, va a ser un mes profético para nuestra isla. Yo lo creo. Porque la palabra del Señor va a estar siendo proclamada allá en el mero Palacio Municipal. Van a haber 2 eventos allá, y va a ser proclamada por las calles, una de las principales avenidas, que es la Félix, la Grande, Avenida Grande. Ahí va a ser proclamada la palabra de Dios. Vamos a caminar con la palabra de Dios y se va a representar la palabra de Dios. Y también, hermanos, para los niños va a haber otro evento allá siempre en el Palacio, donde se les va a enseñar la palabra de Dios, hermanos.
y vamos a terminar el 23 con otro desfile en todo lo que es el Amelgar, con la palabra de Dios caminando. Esto es profético para nuestra isla, hermanos, porque la palabra tiene ¿qué? Poder. Tiene poder para transformar las vidas, para cambiar las almas. Esto es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Vamos a entender qué es la Biblia. Vamos a usar el acróstico de la palabra Biblia y vamos a ver qué es la Biblia y qué significa para mí la Biblia. ¿Está bien? Número 1, primero la B. La B, le vamos a poner que la Biblia es, en la B, la biblioteca de la fe. ¿Qué es la Biblia? La biblioteca de la fe. Así que hay muchas bibliotecas, pero nada como la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando llevé a entregar mi libro Monumento a la Biblia de Cozumel en la biblioteca y entregué una Biblia grande para la biblioteca de aquí de la isla de Cozumel. Yo les decía, este libro es tan importante porque esta es la biblioteca. Esta es la biblioteca de Dios. Y tener una Biblia en esta biblioteca quiere decir que está la información de Dios. Todo lo que tú necesitas saber, la enciclopedia de la vida está aquí. La enciclopedia de la fe, lo que tú necesitas creer. La Biblia es nuestro código de vida. La Biblia es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. ¿Cómo debo de comportarme y qué debo creer? ¿Dónde está? En la biblioteca de la fe, que es la Biblia. ¿La B qué es? ¿La Biblia? Biblioteca de la fe. La I. La Biblia es inspirada de Dios. Es la I. ¿Ya? ¿Están apuntando el acróstico? La I es inspirada de Dios. ¿Qué tal si se los pregunto cuando termine, verdad? Así que la I es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que hombres seleccionados por Dios, consagrados para Dios, escribieron la palabra de Dios por revelación de Dios, por impulso de Dios. Ellos plasmaron lo que Dios los guió. La palabra inspiración quiere decir respiración. Es como cuando usted suspira, pero en esa suspirar introduce la presencia de Dios, el soplo de Dios, porque la palabra espíritu significa aire, eso significa espíritu. Y cuando tú respiras el aire de Dios y entras en la atmósfera de Dios, entonces todo tu cuerpo se llena de ese espíritu de Dios. Y incluso, escuchen esto, hasta tu cerebro recibe oxígeno. Cuando usted respira, tus pulmones, tu cuerpo, tu sangre también recibe oxígeno y tu cerebro también se oxigena. Por eso cuando una persona no carbura, dice, no le llega oxígeno a tu cerebro. ¿Sí? Cuando ustedes respiran el aire de Dios, Dios les inspira. Si es que hombres escribieron la Biblia, claro que sí, hombres, pero hombres inspirados por Dios, porque el diablo también inspira. Hay una Biblia que se llama la Biblia satánica. La escribió Anton LaVey en Los Ángeles, California. Es la Biblia satánica. Esa Biblia fue inspirada por Satanás también. Le llaman a Anton LaVey el papa de la iglesia satánica. Así como el diablo inspira. Y así también como el hombre por sí mismo se inspira para escribirle los poemas a la mujer, para escribirle al caballo, ahora hasta narcocorridos y todas esas cosas que escribe la gente, que se inspiren en esas cosas. Así también hay hombres que aman a Dios, que se inspiran a Dios, y esos hombres que se inspiran, que buscan a Dios, escribieron también ¿qué? La palabra de Dios. Por eso la I es inspirada por Dios. Muy bien, hay otra vez. Bendice al que lo lee. La Biblia, ¿qué? Bendice al que lo lee. Apocalipsis capítulo 1 dice así: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Está en el 1:2. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Así que cuando tú lo lees,
tú recibes ¿qué? Bendición, porque dice allá el B, bendice al que lo lee. Porque es la medicina, pero si tú no te la aplicas, no te funciona. Así es la palabra. Tener Biblia y no leerla. Ahí está concentrada la nena, siguiéndome fijamente. Sí, tener Biblia y no leerla es como tener peine, pero no tienes cabello. ¿Para qué te sirve tu peine si no tienes cabello? Así la pastora dijo, ¿qué le regalamos a este pastor que cumple años? Hizo su kit de shampoo, de, ¿cómo se llama?, de peine y todo. Y dice, ay, pero si el hermano está pelón, dice. Entonces, ¿qué le iba a servir? Nada. Entonces, así es, la Biblia no es desodorante, porque algunos piensan que es desodorante, lo ponen aquí y nunca la leen. Si tú no la lees, aquí no te va a bendecir aquí. Tú tienes que leerla. Bendice a todo el que lo lee. No solamente el que lo lee, pero que alguien dice, es que yo no sé leer, pastor, yo no sé leer, no hay excusa, porque dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Tú no sabes leer, pero sí puedes escuchar. Y si no puedes escuchar, ahora también hay una Biblia que es con el lenguaje braille. Y con tus manos puedes leer la palabra de Dios. Así que no hay excusa. Esto también es leer. Con tus dedos puedes leer. Si no sabes o no puedes, tienes problemas para mirar y para escuchar, pero puedes leer braille. También está la Biblia en braille. Pero es que yo no sé hablar español, pues hay en maya, hay en sonsil, hay en todos los idiomas. Así que no hay problema. Lo que Dios quiere es bendecirte a ti, bendecir a tu familia, bendecir a tu casa. Cuando tú lees la palabra de Dios en casa, llevas la bendición. Escuchen esto. Cuando ustedes ponen narcocorridos en su casa, están atrayendo todo lo que lleva detrás de eso. Detrás de eso está el culto a la muerte. Usted está trayendo todas esas cosas del mundo espiritual. Pero cuando ustedes leen la palabra de Dios en casa, están atrayendo la bendición del Señor. Por eso dice, bendice a todo el que lo lee y que lo pone en práctica, porque no solo hay que leerlo, hay que ponerlo en práctica. Ahora, es que yo lo leo y no lo entiendo, pastor. No te preocupes. Para eso está el Espíritu Santo. La Biblia no se lee como se lee un libro de matemáticas. No se lee como se leen los libros seculares. No. Cuando tú abres la palabra de Dios, tú le dices, Señor, háblame a través de tu palabra. Revélame qué quieres decir en esta palabra, porque yo realmente lo leo y son letras, no lo entiendo. Y el Espíritu Santo te va a revelar qué está enseñando en su palabra. Sí, había un hermano que se convirtió en un gran predicador, hace 2 años falleció, pero él decía que él no entendía nada, leía la Biblia y lo leía y nada, no entendía nada. Entonces él, ¿cómo lloraba a Dios? Señor, muéstrame qué quiere decir tu palabra, que yo estoy leyendo y no lo entiendo. Tanto así, dice, que le pedía yo en oración y agarraba yo la Biblia cuando me dormía y lo ponía yo aquí en mi cabeza, Señor, que todas esas letras entren en mi cabeza. Y así se lo pedía a Dios, me dormía y amanecía y seguía yo sin entender. Así hasta que un día se convirtió en un predicador. Fíjese, porque Dios nos enseña. La palabra bendice a todo el que lo lee. ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Sigue la letra. L. Sigue la L. Ay, sí. Sigue la L. ¿Cómo? Alguien dijo lámpara. Es ¿qué? Lámpara. Luz para mi camino. Lámpara y luz es la palabra del Señor. ¿Por qué? El hombre está en tinieblas. El que no conoce la palabra de Dios está en tinieblas. Y la gente que no cree también en la palabra de Dios está en tinieblas. Y hay mucha gente que según es culta, que conoce de muchas cosas, pero no conoce de la Biblia. Así que también se puede tener ignorancia en la Biblia.
Porque hay gente que aunque conoce, es experto en otras cosas, vamos a decir, tiene una carrera, ya sea que es un biólogo, que es un químico, que es, sí, bueno, creo que fue, ahí está, le digo, que es un químico, o que es un doctor, que es un científico, y tiene conocimientos en esos temas, pero desconoce la palabra de Dios. En la palabra de Dios está ciego, porque el que no conoce es como el que está ciego o como el que está en oscuras. El que no conoce está en tinieblas. Por eso este evento que viene también es educativo. ¿Por qué? Porque la gente va a poder ver el contenido. Imagínense lo precioso que además tengan una idea. En el desfile del día 2, que es sábado, a las 6, imagínense cómo van a estar ordenados todos los libros de la Biblia, desde Génesis. Y se lo van a enseñar como en 4D. ¿Cómo en 4D? Como que los personajes están saliendo de la Biblia. Así se les van a enseñar. ¿Cómo? Cuando vean Génesis, ahí van a ver a los animalitos del arca, el arca de Noé, ahí lo van a ver, se van a dar cuenta que en Génesis está, y ahí van a tener su barco con los animalitos. Van a ver, cuando vean Éxodo, los sacerdotes con las vestiduras sacerdotales van a estar vestidos. Así que este es un espectáculo que se va a dar, y es una enseñanza, es algo didáctico, es algo pedagógico, es algo que va a ser divertido también. Entonces, hasta llegar a Apocalipsis, hasta los caballos vamos a tener de Apocalipsis. Así que imagínate, todo bonito, ilustrada toda la Biblia. Esto es un gran espectáculo, por eso yo le decía, esto vino para bendecir a Cozumel. Y quiero decirles esto, hermano, esto no se ha dado en ningún lado. Esto es algo maravilloso lo que va a acontecer. Es algo profético. Usted tiene que ser parte de esa historia. O sea que si se lo pierde, va a perderse esto que es histórico, que va a ser el inicio para que otros lugares también lo vean y lo puedan hacer también y puedan llevar esta luz a las naciones. Aquellos que ignoraban qué son los salmos, ahí van a ver a grupos de iglesias, porque son muchas iglesias que van a participar, diferentes, que van a estar danzando, los grupos de danza van a estar danzando los salmos. Ahí van a darse cuenta para qué sirven los salmos, por ejemplo. Ahí van a ver a los profetas, vestidos así de profetas, así representados. Van a ver la historia de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, con los nacimientos, con todo. Imagínense nada más, ¿ya se lo están imaginando, no? Qué maravilloso es. ¿Cuántos quieren perdérselo? No, yo no me lo pierdo. Yo no me lo pierdo. Esto es una bendición que vino para bendecir a nuestra isla y que la gente conozca, porque la palabra es luz. Luz para aquellos que están en tinieblas. Cuando se den cuenta de lo que Dios hizo. Y hay algo que va a pasar, que usted no se puede perder el primer día. Va a haber el encendido de las luces con un videomapping, pero no se los voy a contar todo, para que ustedes puedan ir, porque es una sorpresa. Pero ustedes van a ver allá los personajes bíblicos en el encendido de las luces. Así que esto es algo maravilloso. No se lo puede perder. No se lo puede perder. Haga su agenda, hermano. Por favor, lleve a su familia, para que de esta manera disfruten de este espectáculo, que a la vez es una bendición, porque la idea es bendecir a Cozumel. Se llama el programa completo Biblia Abierta, Ciudad Despierta. ¿Cómo se llama el programa? Biblia Abierta, Ciudad Despierta. Porque por eso cuando usted llega al monumento, en el monumento hay una Biblia. ¿Y cómo está la Biblia? ¿Está cerrada? Está abierta. La Biblia se abrió para nuestra isla de Cozumel. Qué maravilloso es esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver BLI. Vamos a ver qué dice la I. La I habla de instrucción para la vida. Cuando usted habla la Biblia es un manual de instrucciones de cómo yo debo comportarme como persona. Cómo debo tratar a mis hijos, cómo debo tratar a mi esposa, cómo debo tratar a mi esposo, cómo debo tratar a mi familia, cómo debo comportarme con mis vecinos, cómo debo yo ser como ciudadano, como un buen ciudadano, cómo ser un buen hijo. También aparece en la palabra de Dios. La Biblia es un manual de instrucciones, nos instruye. Y ese manual tenemos que conocerlo porque es el manual de vida. Son instrucciones
para la vida. Queremos tener éxito en la vida, pero no leemos la palabra de Dios. Es imposible. Ustedes pueden leer muchos libros, pero la Biblia es el único libro que te lee a ti. Tú puedes leer muchos libros, pero la Biblia, el único libro que te lee a ti. Te da instrucciones cada día. Por eso es que cuando amanece te pones en las manos del Señor, muéstrame los grandes hombres de Dios como Daniel. Ustedes se dieron cuenta que Daniel empezó a revisar los libros, porque es el manual de instrucciones. Ya acabó los 70 años, ¿qué más sigue? Y empezó a leer, y ahí Dios le reveló la profecía de las 70 semanas. Porque este es el manual, hermano. Este es el manual de instrucciones. ¿Y qué más sigue? La A. ¿Y en la A qué ponemos, hermano? ¿A? ¿Vi? Falta, no, ya vimos la I, es instrucciones para la vida. Instrucciones para la vida. Y en las instrucciones para la vida, el último es la A. La A es la letra de ¿qué? De amor. Amor de Dios en sus páginas. ¿Sabes qué vas a encontrar acá? Cuando lo abras, esta que está acá, ¿sabes qué significa la palabra epístolas? Epístolas no quiere decir que Pablo era bandolero y tenía sus pistolas. No, no es pistolas, es epístolas. Quiere decir cartas para una iglesia. Eso significa la palabra epístola. Cartas para una iglesia. Y estas que están acá son cartas de amor. ¿Cuántos sabían que los contenidos de la Biblia son cartas de amor? ¿Y quién es el novio? Cristo es nuestro novio. Y su novia somos todos nosotros. Y nos dejó, nos escribió que, vean qué romántico es nuestro Dios. El amor, sus cartas. Había una muchacha que había escuchado de un gran escritor. Y entonces ella escuchó de un gran escritor y dijeron, va a llegar a esta ciudad. Y él dijo, a mí no me interesa ese escritor. Ustedes, porque les gusta sus poemas, pero a mí no me gusta. Y le dijo a su amiga, vamos, acompáñame. No, yo no quiero ir. No me gusta, es más, ni lo conozco y nunca he leído nada de él y no me interesa, para nada me interesa. Pero la convenció su amiga y la llevó a la presentación de sus libros de poemas de amor. Y cuando llegó el joven, soltero, con ojos claros, rubio, y empieza a hablar, y no entendió ya nada, solo estaba así, mirando al joven que estaba presentando su libro. ¿Qué creen? No entendió nada, y cuando dijo así, viene la firma del libro, voy a vender libros, bajó, vine la primera que se puso en la cola, compró su libro, firma, se tomó su foto, lo subió a sus redes sociales. ¿Y qué creen? Agarró el libro, lo llevó en su casa y empezó a leer todos los poemas. Y cada día leía ese libro. ¿Y saben por qué empezó a leer cada día ese libro? ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Porque se enamoró del autor. Se enamoró del autor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Enamorarnos del autor. Enamorarnos de Dios, porque estas son las cartas de amor de Dios para ti y para mí. Y por esa razón, hermanos, déjame decirte, por esa razón, yo no puedo faltar a estos programas, porque es la palabra de Dios que tiene poder, porque son las cartas de amor de mi amado, que va a ser representado y que va a ser, hermanos, difundido en toda nuestra isla de Cozumel, y se va a derramar la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que va a ser como las aguas que cubren la mar en todo alrededor de nuestra isla. Así será derramado el conocimiento y la gloria del Jehová sobre nuestra tierra. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo.